Hola, buenos días, buenas noches a todo el mundo, en función de dónde me estéis escuchando en estos momentos. Bienvenidos a esta masterclass especial en la que vamos a compartir con vosotros cómo convertirte en un profesional altamente demandado en un mercado laboral altamente competitivo. En realidad lo que vamos a enseñaros es cómo poner en práctica estas estrategias que hemos descubierto y hemos puesto en práctica con gran éxito para que puedas crear de tu actividad profesional y de tu experiencia un producto que sea altamente demandado por las distintas empresas del mercado. ¿Nos atrevemos? Pues adelante, entramos en la masterclass. ¿Para quién es esta masterclass? Esta masterclass está dirigida a todo aquel que desee aprovechar esas oportunidades que se nos presentan diariamente, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Están a nuestro alrededor. Lo que ocurre es que muchas veces no estamos suficientemente preparados o atentos o quizás a la expectativa para aprovecharlas y que podamos ponerlas en práctica en nuestro día a día. Esta masterclass está especialmente diseñada para emprendedores, para empresarios, para directivos, para técnicos y para profesionales independientes, siempre y cuando lo que deseen es que pongas en valor todo lo que eres y todo lo que sabes para conseguir destacar y seguir progresando en un mundo cada vez más y más competitivo. Si es así, esta masterclass es realmente para ti. ¿Qué es lo que veremos durante los próximos 60 minutos? Durante los próximos 60 minutos verás cómo anticiparte a otros profesionales que parece que te estén sacando del juego al tú no ser capaz de aprovechar las oportunidades que se presentan en tu día a día. También verás cómo poner en valor toda tu experiencia y todo tu conocimiento para destacar sobre los demás en un entorno altamente competitivo. Y además verás cómo saber qué puntos exactos son los que debes potenciar en ti para progresar y convertirte en un profesional mucho más atractivo y que sea muy demandado por las empresas. Mi promesa para hoy, para ti, pues es que vas a tener a tu disposición y vas a conocer una estrategia paso a paso que te va a llevar a potenciar en ti 3 recursos con los que aumentarás tu valor y sobre todo optarás a muchos mayores retos profesionales. Simplemente comentarte que no vamos a vender nada, no estamos vendiendo nada. Pero si lo deseas, tenemos para ti un super regalo al final de esta masterclass que seguramente te va a encantar. Adelante. La verdad es que vivimos en tiempos difíciles, o algunos podríamos decir incluso muy difíciles, en los que tenemos que estar pendientes de un montón de cosas, de un montón de equilibrios y en el que prácticamente cualquier fallo, cualquier desliz nos puede llevar a cosas y a situaciones complicadas. La verdad es que esos tiempos difíciles vienen porque se tratan de grandes cambios tecnológicos en los que en pocos años hemos pasado de incluso las cintas de cassette y del lápiz y papel a potentísimas aplicaciones, potentísimos ordenadores y cada vez complejidades y tratamientos de datos cada vez más importantes. ¿Qué ocurre? Que además esos tiempos difíciles, esos cambios tecnológicos, están viniendo acompañados de intensos cambios sociales, en los que la gente y sobre todo el público, los usuarios y en general los clientes y las empresas están demandando cada vez más cosas y aspectos que, bueno, en otros tiempos la verdad es que serían impensables. Y eso hace que la situación cambie constantemente. Además, esos cambios nos llevan a que en los modelos de negocio de las empresas, lo que son las maneras de generar dinero, de generar recursos y de generar formas de trabajo, cada vez están siendo más complicadas, más cambiantes y sobre todo más retadoras. ¿Llevándonos a qué? A tener que reconfigurar y volver a reconfigurar las empresas en los nuevos entornos porque constantemente se nos está pidiendo más y sobre todo tener la creatividad para poder adaptarnos a esos nuevos entornos. ¿Te resulta entonces en esta situación familiar? ¿Sientes como que estás perdiendo poder adquisitivo y al no poder promocionar te estás estancando en tu nivel de salario, en tus ingresos, con lo que terminas teniendo la sensación de que ganas menos dinero del que deberías y te mereces? Ya que has estudiado, tienes una trayectoria profesional importante y bueno, tus méritos son realmente importantes.
Quizás sientes que estás perdiendo poder adquisitivo o quizás también sientes que no consigues promocionar y por tanto estás siempre haciendo lo mismo en tu puesto de trabajo, con lo cual en la mayoría de los casos lo que te ocurre es que te terminas aburriendo con lo que haces. Un día y otro día, es como el día de la marmota, ¿no? Se repite y siempre es la misma historia. Quizás también te sientes que no te sientes valorado en tu trabajo, ya que otros que son más jóvenes o que llevan menos tiempo en la empresa ya han conseguido mejorar profesionalmente y terminan pasándote por delante. La verdad es que quizás también sientas que pasa el tiempo y no avanzas en tu carrera profesional y te notas estancado y realmente piensas que eso no es para lo que te preparaste en su momento. Quizás también sientas que no cuentas con el reconocimiento en tu sector y que por ello no tienes acceso a oportunidades ni a proyectos que resultan realmente motivadores ni punteros para ti. Si sientes eso, creo que deberías cambiar algo. Pero muchas veces el problema es que no sabes ni el qué ni el cómo exactamente. Y eso, te digo de verdad, que es una sensación que te quema internamente por dentro. ¿Sientes entonces como que estás limitado por un techo de cristal sobre ti, el cual no puedes sobrepasar, por el cual no puedes seguir creciendo? Pues el problema en realidad es que, a pesar de que muchos lo piensan, tu ventaja competitiva no está en tu currículum vitae, no está en un papel que dice qué es lo que has estudiado y qué títulos tienes. Tu ventaja competitiva tienes que entender que está en ti, en todo lo que tú sabes, en todo lo que tú vales y puedes aportar. Eso y no otra cosa es lo que te va a diferenciar de los demás. Entonces, ¿por qué? El problema se resume a que todavía tú no eres consciente de que tu talento es tu activo más valioso. Y como tal, si no lo sabes, todavía no has podido realizar los cambios que lo terminan poniendo el valor. Porque es que una vez realices estos cambios, superarás esa sensación de total dependencia de tu puesto de trabajo. Porque si no es en ese, serás valioso en otros proyectos. Además, tendrás un control mucho mayor de tu carrera profesional, ya que resultarás profesionalmente mucho más atractivo y tendrás más opciones de elegir proyectos dentro y fuera de tu empresa. Además, crecerás con y para el proyecto al que decidas unirte, y eso te permitirá optar a otros puestos y también a mayores ingresos. ¿Qué es lo que ocurrirá además? Es que te vas a dar cuenta de que ese techo de cristal que sientes en tu trabajo no es tal. Te vas a dar cuenta de que puedes superarlo si desarrollas en ti y pones en práctica los recursos adecuados. Porque no perderás valor con el paso del tiempo, ya que serás capaz de poner en valor todo lo que eres y todo lo que sabes de una manera cada vez más atractiva para el mercado. Y todo eso lo vivirás con la alegría que tuviste cuando comenzaste con tu primer trabajo. ¿Te acuerdas, verdad? Porque es que hay una cosa que debes saber. Es que hay 3 sencillos cambios que debes realizar para aumentar tu valor y optar a mayores retos profesionales, aprovechando las oportunidades que se te presentan en tu día a día. Es más, yo te voy a llevar de la mano para que puedas realizar esos cambios en ti hoy mismo. ¿Me acompañas? ¿Y quién soy yo? Me preguntarás. Pues mira, mi nombre es Santiago Pérez Castillo y para poder estar hoy aquí contigo me avala fundamentalmente mi trayectoria personal y profesional, son más de 23 años de experiencia profesional, realizando 25 procesos de cambio en 18 sectores industriales distintos para empresas de reconocido prestigio como Ford, como Yadro, como empresas de tratamiento de aguas como Global Omnium, empresas alemanas, inglesas, españolas, multinacionales y sobre todo una cosa muy importante es que lo que te voy a contar, lo que voy a compartir contigo, ya lo han probado y puesto en práctica más de 2.000 personas hasta la fecha. Y sabes la verdad, que les está yendo fenomenalmente. Empresas de distintos sectores, empresas de distintas aplicaciones y de distintos tamaños.
Empresas que lo que me han llevado de alguna manera es a poner en práctica algo que a mí me gusta siempre decir, y es que yo soy producto de mi producto. No te voy a contar nada que yo no haya puesto y probado en mí y que a mí no me esté funcionando bien. Es decir, todo lo que voy a compartir hoy contigo es el resultado de mi propia experiencia que simplemente estoy encantado de compartir con otras personas. Pues como comentábamos, como yo soy producto de mi producto, voy a comentaros y vamos a descubrir cuáles son esos tres cambios que para mí han supuesto realmente un antes y un después. Estos tres cambios son tres cambios potenciadores que debes realizar en ti para aumentar tu valor y para poder optar a mayores retos profesionales. Así es como vas a romper tu techo de cristal actual. Y yo te voy a llevar de la mano para que puedas realizar estos cambios en ti hoy mismo. ¿Me acompañas? El primero de los tres cambios. Vamos a descubrir cuál es la ley fundamental que hará realidad tu cambio. La ley fundamental que va a realizar y va a hacer realidad tu cambio es la siguiente. Crece tú para que tus resultados crezcan. O sea, ponte en valor y multiplica todo lo que tú eres y todo lo que tú sabes. ¿Por qué? Para ello voy a utilizar una pequeña símil, una pequeña metáfora, en la que imagínate que tú eres un depósito o un cubo como el que tenemos aquí. ¿Cuánto volumen, cuántos litros te cabrían si tú tienes una capacidad de 3 litros? Pues lógicamente 3 litros. Si queremos tener mejores resultados, si queremos tener más volumen, tendremos que aumentar nuestra capacidad a 7 litros o a 10 litros y entonces es cuando los resultados podrán llegar a nosotros. O sea, es que tus resultados muchas veces no somos conscientes de que nuestros resultados dependen de nuestra capacidad para lograrlos. O sea, si tú tienes más capacidad, entonces tendrás posibilidad de obtener más resultados. Pero si tú no creces, es imposible que tengas capacidad para que los resultados lleguen a ti. Y entonces, ¿cómo aumentamos nuestra capacidad? Pues bueno, es ahí la pregunta del millón. Hay una opción que, según mi experiencia, tanto en mí mismo como en muchas otras personas, no falla nunca. Y es la siguiente. Aprende, crece, ponte en valor y entonces es cuando realmente progresas. Repito, es decir, tienes que aprender, tienes que crecer, tienes que ser capaz de ponerte en valor. Y entonces es cuando los resultados llegan a ti y es cuando tú empiezas a progresar. Sencillo, ¿verdad? Pues bueno, eso nos lleva al segundo de los tres cambios que necesitamos llevar a cabo en nosotros. Una vez tenemos claro que tenemos que crecer para que los resultados lleguen a nosotros como consecuencia de una mayor capacidad, vamos a descubrir cuáles son tres factores que hacen un efecto multiplicador en ti. O sea, imagínate algo que potencie todo lo que tú eres y todo lo que tú sabes. Pues mira, estos tres factores multiplicadores que potenciarán tu cambio son unos factores que, a diferencia de algo que te haría más pequeño, o sea, tú, luego todo lo que tú eres, todo lo que tú sabes, si lo multiplicas por un factor de 0,001, lo que te hace es que te empequeñece, te de alguna manera desdibuja, te hace poco atractivo para otras empresas y para otros proyectos y para otros profesionales. Pero ¿qué tal si todo lo que tú eres, todo lo que tú sabes, todos tus conocimientos, todas tus experiencias, pudieras multiplicarlo por una serie de factores, por un factores que te hicieran multiplicar, por ejemplo, por 10 o por más incluso, y que te harían ganar en valor y sobre todo resultar mucho más atractivo a los ojos de otras empresas, de otros profesionales para que contaran contigo? Pues eso es de lo que estamos hablando, que hay tres factores que son los que hacen que multipliquen tu capacidad y te pongan en valor. A saber, el primero de los factores, saber lo que quieres hacer y cuándo hacerlo. Muy importante. El segundo, saber explicarlo de una manera convincente a los demás. Y tercero de los factores, saber con quién puedes hacerlo realidad. Pues vamos a ver un pequeño detalle de todos estos factores, qué es lo que significan y sobre todo cómo se pueden potenciar. El primero, saber lo que quieres hacer y cuándo hacerlo, viene un poquito como una reflexión. Es decir, muchas veces no estamos todo lo contentos que nos gustaría con nuestros logros, con nuestros resultados, con nuestros éxitos a nivel personal o profesional. Entonces, ¿qué ocurre?
empezamos a mirar posibilidades. Y a mí me gustan, por ejemplo, mucho una frase de Albert Einstein, que viene a decir algo así como que no pretendamos que las cosas cambien en nosotros si siempre hacemos lo mismo. Es decir, las situaciones de crisis, situaciones en las que tenemos la necesidad de cambiar cosas, es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque es que esas situaciones de crisis son las que terminan trayendo progresos para nosotros. Y eso es lo que vamos buscando. En una situación en la que realmente estemos motivados por cambiar y por mejorar, ahí es donde vamos a poder conseguir los progresos. Y para conseguir esos progresos necesitas cambiar con un método. Es decir, no te puedes permitir el lujo de estar constantemente reinventando la rueda. Como digo yo, aprovéchate de la experiencia de otras personas que ya han tenido unas situaciones similares y ponte en marcha. ¿Por qué? Aprovecha su experiencia tanto de lo bueno como de lo malo y sobre todo saca tus propias conclusiones, pero acorta el plazo de prueba y error, de errores y de alguna manera sin sabores, y deja que estas personas te enseñen su método, porque hay métodos que funcionan y que no hace falta que tengas que reinventar tú de nuevo. Bueno, eso es lo que nos lleva un poquito a lo que nosotros hemos llamado la fórmula matemática del éxito, que seguramente conocerás. Es decir, el éxito nosotros lo medimos como unos resultados que tú consigues en tu vida, tanto personal como profesional, a lo largo del tiempo. Solo que hay una cosa en esta fórmula que es obvia, es decir, el tiempo, nos guste o no, es igual para todo el mundo. Es igual para el que tiene más éxito, el más rico, el mejor de los profesionales, tiene exactamente lo mismo que el más desorganizado, el más pobre y el peor de los profesionales. Todos tenemos a lo largo del día los mismos minutos, 1440 minutos, ni uno más, ni uno menos. Entonces, ¿qué es lo que hace que haya mayores resultados en la misma unidad de tiempo? Porque hay gente que con ese tiempo, wow, tiene unos resultados tremendos, con lo cual tiene un éxito muy grande. Y en cambio hay otras personas que en la misma unidad de tiempo, en el mismo día, invierte ese tiempo de una manera, se dedica a hacer cosas que le dan muy pocos resultados y como consecuencia no tienen éxito en lo que hacen. Pues vamos a ver que los resultados, a su vez, valga la redundancia, es el resultado de 4 factores que para mí son claves y que todo profesional debe de ser capaz de manejar en su día a día. A saber, el primero de los factores que debes dominar es ser capaz de fijar y de establecer qué quieres conseguir. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué te gustaría conseguir en el tiempo del que dispones? Segundo, debes de tener la capacidad de desarrollar, de generar y de mantener una actitud que ha de ser proactiva, porque es que si no, si las cosas que quieres conseguir no te ilusionan, no vas a poner lo mejor de ti. Y entonces, pues como decía aquel, es decir, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. O sea, vas a generar lo que técnicamente se llama la profecía que se autocumple. Si piensas que no va a salir, seguramente no saldrá. Y si piensas que puede salir, pues sacarás resultados, sacarás recursos, sacarás fuerza de ilusión de donde crees que no tenías para ponerlo a funcionar y conseguir esos objetivos. El tercero de los factores, tienes que conocer un método, como decíamos antes. No nos vale ya tener tiempo para investigar, para probar, para ver si sale bien, para sacar nuestras propias conclusiones. No reinventemos la rueda. Utilicemos métodos y metodologías que ya están probadas y contrastadas. No por uno, en nuestro caso por más de 2000 personas. Y por último, todo esto está muy bien, pero si no eres capaz de desarrollar unos hábitos que te permitan poner en práctica los otros 3 factores, pues esto sería fantástico. Puedes tener unos objetivos altísimos, una actitud, wow, increíblemente proactiva, el mejor método del mundo mundial, pero si no lo pones en práctica, si lo haces una vez cada 2 o 3 días, o una vez cada semana, o una vez cada mes, entonces los otros 3 factores, por muy altos que los tengas, van a estar multiplicando por 0,0001, con lo cual los resultados van a ser bajísimos, van a ser bajísimos. Entonces, esta es la importancia de saber balancear estos 4 factores, porque aquí el resultado
valga la redundancia, va a ser el resultado del valor más pequeño de estos 4 factores, del eslabón más débil de esa cadena de 4 factores. Con lo cual, tenemos que conocer cómo balancear y sobre todo potenciar estos 4 factores para que los resultados lleguen y el éxito esté garantizado. ¿Qué es lo que de alguna manera todo el mundo me pregunta? Y oye, Santiago, ¿cómo se consigue saber lo que quieres hacer y cuándo hacerlo? Porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es en mi día a día decidir qué quiero hacer y sobre todo pautar y definir los pasos que me van a permitir hacerlo y conseguirlo. Pues bueno, siempre vamos a parar a lo mismo. Un método, palabra fundamental. Cuando tienes un método, tienes una hoja de ruta. Y cuando tienes una hoja de ruta, sabes cuál es tu siguiente paso, el del día siguiente, el de la semana, el del mes y el del año siguiente. Y eso es impresionantemente potente. Porque si tú tienes un método como el que te ponemos aquí encima de la mesa, es decir, en el que eres capaz de planificar, eres capaz de priorizar entre todas las cosas qué es lo que quieres hacer y puedes hacer. Si tienes un método que además te va a proteger frente a distracciones y te va a proteger frente a, como digo yo, cantos de sirena, luego cuando llegues a la última P y midas los progresos, te vas a dar cuenta, ni más ni menos, de que estás avanzando hacia donde tú quieres avanzar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues de alguna manera seguir unas pautas que te van marcando cuál es tu siguiente paso. ¿Por qué? Porque no puedes estar reinventando la rueda constantemente. ¿Y quiénes son las personas que de alguna manera le han dado forma a este método? Pues fundamentalmente lo que es toda mi experiencia, es decir, son 25 procesos de cambio en 18 sectores industriales, pero sobre todo hay algo importante, es que ha habido sabios a nivel de productividad y sobre todo sabios a la hora de gestionar los resultados que han dejado perlas de infinito valor, que digo yo, leyes, que cuando las juntas y las pones todas juntas, lo que encuentras es que el método, wow, es súper potente. Y son gente, pues bueno, Murphy, Pareto, Carlson, Hawthorne, Fries, Illich, Laborit, Eisenhower, Parkinson, son todos sabios que saben perfectamente de lo que están hablando y que terminan dándole forma a un método que hace que las cosas ocurran en tu vida. Bueno, ¿cuál sería el segundo de los factores multiplicadores que multiplicarán y potenciarán los resultados cuando empieces a cambiar? Pues muy sencillo. Una vez sabes lo que tienes que hacer y los pasos que vas a dar, lo segundo que necesitas, sí o sí, es contárselo a alguien. Y no solamente contárselo a alguien, sino que necesitas convencerle. ¿Para qué? Pues bien, para que te presente a alguien, para que te compre tu producto, para que te aporte un poco de inversión de dinero, para que te dé una información, para que te preste su trabajo porque forma parte de tu equipo. Vas a necesitar convencer a los demás con tus ideas y sobre todo lo has de hacer de una manera en la que no les quede duda de lo que quieres conseguir. Pues por eso el segundo de los factores es saber explicarlo de manera convincente. ¿Qué pasa? Que esto de, como diría yo, convencer a los demás estaría muy bien si nos prestaran absolutamente la atención plena y todo el tiempo que necesitemos. Pero la verdad es que la situación actual no es así. Es decir, lo que llamamos la ventana de atención de las personas que nos escuchan es cada vez más pequeña. La gente tiene 1001 distracciones, 1001 personas a su alrededor que quieren captar su atención para contarles su historia, para contarles su mensaje. Entonces, cada vez esa ventana de atención es cada vez más pequeña, con lo cual estamos compitiendo con otros colegas que quieren convencer al mismo jefe, con otros competidores que quieren convencer a los mismos clientes o con otros proyectos que quieren llevarse la atención de nuestros inversores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Solamente hay una manera. Si yo quiero convencer a alguien, necesito que mi mensaje sea excepcional, que mi mensaje sea único, que mi mensaje sea inolvidable. ¿Y eso cómo lo hago? ¿Cómo puedo explicar algo de una manera convincente? Pues muy sencillo. Ni más ni menos que haciendo que les pique nuestro mensaje. Porque si algo te pica, termina rascándote. Y si algo termina rascándote, le estás prestando la atención.
Entonces, vamos a ver cómo podemos conseguir que nuestro mensaje, cuando lo tengamos que contar a alguien, resulte convincente y que les pique. Vamos a utilizar una metodología que a mí me gusta mucho, que es lo que llamamos el ciclo del comezón, ¿vale? El ciclo del comezón, de alguna manera, te define como que hay 4 etapas desde que a alguien no le importa absolutamente nada, está en un estado inerte frente a tu mensaje, cómo conseguimos generar lo que llamamos esos primeros picores en las que la persona a la que queremos transmitir nuestro mensaje, empieza a ser consciente de que hay algo de interés para él. Pero todavía, a ver, simplemente acabamos de captar la atención. ¿Qué ocurre? Si somos capaces de llevarlo al tercer nivel, en lo que realmente ya empieza a picarte y necesita rascarse, la persona que te está escuchando empieza ya a tener un cierto deseo en solucionar ese picor, un cierto deseo en solucionar esa inquietud que tú le estás generando con tu mensaje. ¿Para qué? Finalmente llevarlo a lo que es el sarpullido, cuanto más salvaje mejor, ¿no? Porque cuanto más le pique, más necesidad tendrá de solucionar ese problema, más necesidad en tener la solución total para la cual tú, lógicamente, tienes algo que le puedes presentar y le puedes convencer. Ahí es, en la última etapa, si lo has hecho bien y lo has pasado por las 3 etapas anteriores, cuando la persona termina adoptando tu mensaje. Hace lo que tú deseas que haga. A veces que te presente a alguien, a veces que te compre, a veces que te financie, a veces que te facilite recursos, cualquier cosa que tú deseas que alguien haga. Para lo cual vas a tener que convencerle, sí o sí. ¿Y eso cómo se consigue? Pues tu mensaje no puede ser ni improvisado, ni de alguna manera confuso, ni no puede ser algo que no hayas preparado. Entonces, nosotros entendemos, y a nosotros nos funciona muy bien, que hay 3 formatos que cuando los dominas puedes comunicar tu mensaje perfectamente en función de las distintas situaciones. Es un formato muy corto, de aproximadamente unos 30 segundos, que es lo que llamamos nosotros la promoción. Hay un formato un poquitín más largo que cuando la gente ha dicho, ajá, cuéntame más, tú le das un pequeñito discurso de aproximadamente unos 3 minutos. Y ahí lo que hace realmente es que te da juego para pasar a un mensaje y una explicación mucho más larga, que sería de 30 minutos, por ejemplo, o de 20, o de mucho más, incluso en lo que tú ya puedes realizar una presentación con todos los medios a tu disposición. ¿Qué ocurre? Que estos 3 formatos cubren 3 objetivos fundamentales. El formato muy corto de 30 segundos lo que busca no es vender. Tú en 30 segundos no puedes vender jamás. Es imposible. La persona debería de estar deseando comprar lo tuyo para que en 30 segundos ya acepte comprar tu idea. En 30 segundos, tú lo que necesitas y tienes que centrarte es en captar tu atención. ¿Por qué? Porque probablemente no te esperaba. Porque si no captas la atención, es imposible que te dé tiempo para que le cuentes más. Y si te lo da, entonces en 3 minutos todavía no le vas a pedir lo que tú quieres, porque todavía no está suficientemente caliente, no está suficientemente agitado el picor. En 3 minutos tú lo que podrás hacer es agitar su deseo, para que una vez realmente ya esté llegando a los niveles altos de picor, en 30 minutos y con todos los medios a tu alcance, puedas llamar su atención, o lo que en Inglaterra o en Estados Unidos se llama call to action. Porque una llamada a la acción es cuando tú ya le dices, visto y explicado todo lo anterior, necesito de ti que hagas esto, esto y esto. Y ahí, cuando está en la parte más alta de la curva del picor, es cuando la persona entonces dice, ajá, ahora hago lo que tú quieres que haga. ¿Qué ocurre? Que para los formatos de tu mensaje tienes que equilibrar 4 palancas o 4 poleas o 4 de alguna manera equilibrios muy importantes. Has de ser capaz de equilibrar cómo presentas tú el problema que tiene o puede tener la persona que te está escuchando, agitarlo y en un momento dado saber presentarle la solución en la parte más alta de la curva del picor.
Otro punto muy importante es que cuando tú utilizas un tipo de lenguaje concreto o abstracto, lo que estás es siendo capaz de enfocar o de desenfocar. Y muchas veces lo hacemos al revés. Cuando queremos realmente que la persona preste atención, utilizamos un lenguaje muy abstracto que lo que hace es, de alguna manera, todo lo contrario de lo que queremos. Entonces, ese utilizar un tipo de lenguaje concreto y otro abstracto en los momentos adecuados hace que las cosas ocurran. Además, resulta muy importante que puedas balancear tanto lo que es la parte humana como la parte profesional. ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos gusta tratar con personas. Si no, compraríamos simplemente por a través de mensajes telefónicos. Pero a nosotros nos gustan que nos expliquen, que nos den alternativas, que nos cuenten cosas y poder preguntarle el por qué y el para qué de las que te están presentando. Y para eso hay técnicas que tienes que ser capaz de balancear. Y por último, ¿tú estás o no estás solo en el mercado? ¿Estás o no estás solo en una empresa? Tienes que saber cómo presentarte tú para ser atractivo y sobre todo cómo poder poner en contexto a tus competidores o a las otras alternativas que puede haber, tanto para tu producto, para tu proyecto o para tus servicios o para tus compañeros. Tienes que ser capaz de poner tu mensaje en valor. ¿Para qué? Para que cuando llegues a lo que tiene que ser tu presentación, sepas trabajar tres ámbitos súper importantes. Lo que es el momento hasta que llegan a tu presentación, el momento de tu presentación para la cual tienes que haber planificado, producido y puesto y ponerlo en escena de una manera muy potente y sobre todo también tienes que trabajar la postpresentación. Fíjate que son tres ámbitos que requieren de la atención si quieres que tu mensaje de alguna manera caliente el ambiente, sea en el momento de la presentación algo realmente atractivo y luego siga manteniendo la relación y cierre los flecos. ¿Para qué? Para que la persona que te está escuchando llegue al momento de más alto picor y a partir de ahí haga lo que tú quieres que haga, que es el objetivo que queremos conseguir con nuestro mensaje. Hasta aquí hemos visto los dos primeros factores que multiplican los resultados. Primero, saber qué es lo que quieres hacer y qué pasos vas a dar para conseguirlo. Una vez lo sabes, saber cómo comunicar lo que quiero conseguir a otras personas de una manera convincente para que hagan lo que tú quieras que hagan. Y lo tercero es cómo contacto con esas personas que lo van a hacer posible. Entonces, has de ver que hay metodologías para contactar no solamente con las personas que ya conoces, sino con personas y empresas y colaboradores que probablemente todavía no conoces, que no sabes ni que existen, pero que están ahí y que probablemente sean los que consigan que las cosas se hagan realidad. ¿Qué ocurre? ¿Cómo conseguimos contactar con esas personas que pueden hacerlo realidad? Pues esto es lo que modernamente se llama networking. Networking mucha gente lo entiende erróneamente como un simplemente intercambio de tarjetas con un montón de gente. Creo que eso es una versión muy light, es una versión muy simplona de lo que es el networking. Para mí el networking es saber lo que quieres lograr y poder contactar con la persona que puede lograrlo. ¿Eso qué significa? Necesitas tener el primero de los factores francamente bien desarrollado para saber lo que quieres lograr y segundo, cuando contactes con quien puedes lograrlo, con quien puedes hacerlo realidad, le vas a tener que comunicar algo, con lo cual el segundo de los factores es absolutamente imprescindible. ¿Y esto cómo se consigue? Pues bueno, la escalera del éxito en el networking moderno pasa a lo largo de una serie de etapas que has de conocer, como son, primero, has de estar en los ambientes adecuados. Luego, no te vale solamente estar como observador, sino que tienes que unirte a las conversaciones, pero a las conversaciones aportando y contribuyendo. Es decir, primero contribuyes con una serie de informaciones que probablemente no sean todo de tu propia cosecha, pero cuando tú ya empiezas a conversar y a contribuir regularmente, tú en esa pequeña comunidad lo que haces es que aportas, ganas valor y sobre todo ganas imagen personal y profesional.
¿Qué ocurre? Que a partir de ahí tú puedes rentabilizarla si eres capaz de generar una comunidad propia en la que tú, de alguna manera, pues eres el que invitas y el que moderas y el que manejas los recursos de esa comunidad. Pues esto es en 5 etapas lo que rápidamente necesitamos desarrollar. Ganar una imagen de marca potente pasando por esos distintos escalones de la escalera de éxito del networking moderno para que nos permita de alguna manera ganar prestigio que luego podamos aplicar ¿a qué? Pues a un nuevo proyecto, a una nueva empresa, a unos nuevos colaboradores o simplemente a mejorar nuestro éxito a nivel personal y profesional. ¿Qué ocurre? Aquí lo que es importante es que pongamos especial foco en cómo desarrollar y hacer visible nuestra marca personal. ¿Cómo? Pues empleando las técnicas de networking moderno que hace que ganes visibilidad y sobre todo que empieces a ser una persona codiciada, envidiada, seguida, perseguida y con la que la gente quiera tener relación. Porque ahí es cuando la gente que ve cómo brillas empieza a proponerte qué negocios de todo tipo, posibilidades de todo tipo, pero tienes primero que resultar atractivo. ¿Con qué? Con tus objetivos claramente marcados y luego con un mensaje muy potente que cuando la gente lo escuche diga, wow, es decir, es que me convence lo que me está diciendo, yo quiero seguir teniendo relación con esa persona. Y ahí es cuando nace realmente la potencia de tu marca personal. Y eso es lo que estábamos hablando. No es multiplicarte tú, todo lo que tú eres, todo lo que tú sabes, tus conocimientos, tus experiencias, por factores que te hagan empequeñecer y que te hagan perder lustre y brillo. ¿Qué va? Lo que estamos hablando es que estos tres factores lo que te permiten es que todo lo que tú eres, todo lo que tú sabes, tus conocimientos y tus experiencias, lo pones en valor al multiplicarlo por un factor que lo hace crecer por 10, por 20, por 30. Con lo cual tú ganas brillo, te pones en valor y resultas atractivo para otros profesionales, para otros proyectos, para otras empresas. Y ahí es cuando empiezan las cosas a tener éxito. Ahí es cuando realmente las cosas empiezan a funcionar como tú quieres. Ahí es cuando conseguimos hacer las cosas realidad. Pero ¿qué pasa? Que esto no lo sabe todo el mundo. La diferencia, hay aproximadamente un 5% de personas, por la experiencia que he tenido yo en las empresas, que son capaces de potenciar y de poner en práctica estos tres factores. De ahí que no todo el mundo esté en la parte alta de la pirámide. De ahí que muchas veces miremos a otras personas y digamos, ¿cómo lo habrá conseguido? Pues así es como se consigue, con una multiplicación de esos tres factores. Y esto, escasamente un 5% de las personas en las organizaciones son capaces de verlo y de ponerlo en práctica. Bueno, pues recapitulando, hasta este punto hemos visto la necesidad primero de crecer nosotros y de desarrollar estos tres recursos que nos permitan ponernos en valor y poder optar a nuevas posibilidades. Pero hemos visto que esto, aunque resulte interesante, puede no resultar tan fácil como parezca. Pues ahora veamos cómo logramos pasar del conocimiento a la puesta en práctica sin volvernos locos. Y así llegamos a la necesidad de descubrir una metodología, pero no una metodología simplemente que te diga lo que tienes que hacer y te abandone en el camino. Necesitas conocer una metodología que te impactará, que te motivará y sobre todo que hará que el cambio perdure en ti. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo un profesor que tuve que me decía, dice, Santiago, todo máster antes fue un desastre, ¿no? Every master was once a disaster, decía. Entonces, para mí es importante siempre entender que hemos de seguir a los maestros y sobre todo dejarles que nos digan, que nos corrijan y sobre todo que nos enseñen, porque si no, no son maestros. ¿Qué ocurre? Estas personas te van a guiar y te van a corregir en su camino. ¿Por qué? Porque la labor de un mentor, de un maestro en este caso, yo pienso que siempre todo el mundo deberíamos de tener un mentor y un maestro. ¿Por qué? Porque un mentor te va a aportar nuevas ideas, te va a aportar sobre todo compromiso y sobre todo te va de alguna manera a guiar para que tengas responsabilidad sobre lo que estás iniciando y desarrollando. O me equivoco quizás si digo que desde que hemos empezado este webinar te han surgido nuevas ideas.
¿Te han surgido nuevas posibilidades? ¿Te han surgido igual algo que realmente te gustaría tener? Seguramente habrá sido así. Pues esa es la labor de un mentor. Porque un buen mentor te va a proporcionar buenas ideas y sobre todo se va a asegurar de que haces un uso bueno de ellas. Pero un gran mentor, además de lo anterior, te va a poner en contacto con un poderoso grupo de personas con objetivos similares, a lo que va a multiplicar exponencialmente los resultados no solamente tuyos, sino de ese grupo. O sea, las ventajas son realmente importantes, porque te va a permitir enderezar, primero, fijar el camino, segundo, recorrerlo y tercero, además, disfrutarlo y potenciarlo con otras personas que siguen el mismo camino que tú. ¿Qué ocurre? Que ese es el tercero de los tres cambios. Hay que descubrir la metodología adecuada. Porque esta metodología, repito, te tiene que impactar, te tiene que motivar y sobre todo ha de ser una metodología que haga que el cambio perdure en ti. ¿Por qué? Pues porque me baso un poquito en el modelo del iceberg de Ernst Jones, un discípulo de Sigmund Freud, que básicamente lo que decía es que tenemos una parte, todas las personas somos como un iceberg. Tenemos una parte consciente que se ve y una parte muy grande bajo el agua que no se ve, que es la parte de nuestro subconsciente. ¿Qué ocurre? Que como resultado de nuestra socialización en nuestro día a día, vamos grabando informaciones y experiencias en un gigantesco disco duro que es nuestro subconsciente. ¿Qué pasa? Que eso va generando una forma de pensar, unos hábitos, unas actitudes que cuando pasan a la parte visible, los demás ven acciones y comportamiento en nosotros que nos llevan a tener unos resultados y a un éxito en función de si conseguimos o no conseguimos nuestros éxitos, nuestros resultados personales y profesionales o profesionales. ¿Qué ocurre? Que si los vamos consiguiendo, grabamos en nuestro subconsciente un bien, sigue haciéndolo así. ¿Por qué? Porque cada vez que tú repitas estas cosas, va a irte bien, con lo cual vas a conseguir un éxito porque vas a conseguir más objetivos personales y profesionales. Si en cambio hay algo que no te gusta, pues lógicamente tú lo que grabas es esto no lo hagas porque cada vez que lo haces te alejas o no consigues estos objetivos personales y profesionales. Y este circuito que ves aquí con las flechas rojas es un circuito que se produce en nosotros a una velocidad de vértigo, constantemente, grabando y regrabando cosas positivas y cosas negativas. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado, si no estamos consiguiendo los resultados y los objetivos que vamos buscando, nos vemos obligados de alguna manera a pensar en cambiar. Pues hay dos maneras de cambiar. Lo primero es lo que se llama técnicamente el cambio transaccional, que para entendernos es alguien que desde fuera, un mentor, viene y te indica qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer. Es decir, es la figura más antigua del maestro. Pero la figura del maestro, hay maestros que calan y perduran en ti y hay maestros que en cuanto desaparecen olvidas lo que te han dicho. Por eso el cambio transaccional ha de ir acompañado de lo que llamamos nosotros el cambio transformacional. ¿Por qué? Porque este cambio transformacional lo que permite es que si la metodología es suficientemente buena, grabamos en la parte del subconsciente, en la parte debajo del iceberg, qué es lo que hay que hacer, de forma que aunque el maestro desaparezca, en el alumno queda todo lo que debe de hacer y él está lo suficientemente motivado y convencido como para que no necesite nadie que se lo recuerde ni se lo controle. Él mismo sabe lo que tiene que hacer y además lo hace. Por eso, nuestra metodología tiene que ir siempre buscando un cambio, además de transaccional, con nuevos conocimientos, tiene que estar enfocada a que busquemos y logremos un cambio transformacional. O sea, te lo tienes que creer y sobre todo tiene que perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque los cambios aquí en la parte de abajo, yo siempre digo que siempre son más dolorosos que no simplemente leer un libro o leer un informe. Y sabemos que eso no es un camino fácil. Por eso utilizamos una serie de técnicas y vamos buscando unas técnicas muy novedosas que se llaman técnicas de aprendizaje acelerado, que tienen una serie de componentes relacionados con música, arte,
con los entornos de aprendizaje, con los estados emocionales, con el conocimiento del cerebro humano, con inteligencias, juegos, metáforas, sugestión, todos los recursos que hacen que el proceso de aprendizaje, el cómo, sea tan importante como el qué, como el contenido, como lo que aprendes. Y eso es lo que hace a la larga que no la persona que está aprendiendo y está desarrollando y poniendo en práctica un método termine consolidándolo en la parte de abajo del iceberg. ¿Qué ocurre? Vamos buscando enlazar ni más ni menos que puntos de máxima rendimiento. ¿Para qué? Para que tengamos la seguridad de que en poco tiempo podemos aprender y sobre todo interiorizar cuantos más conocimientos prácticos, mejor. ¿Y qué te ofrece un método? Pues claro, muy claramente, es decir, cuando no tienes método te encuentras en soledad, dudas, estás quemado y esto a la larga lo que terminas agotándote. O sea, si no tienes método, lo normal es que termines abandonando todos tus sueños profesionales. Claro, que si tienes un método, y sobre todo es un método potente, lo primero que tienes es claridad y enfoque en tu proceso de mejora, lo cual es importantísimo. Tienes que tener visibilidad y tienes que tener un camino que puedas ver cuáles van a ser los siguientes pasos y sobre todo hacia dónde te estás dirigiendo. Pero además, un método tiene que garantizarte que tiene una metodología probada y comprobada por otras personas. Tú no tienes que ser el conejillo de Indias. Tiene que haber otras personas que ya la hayan puesto en práctica y hayan descubierto dónde falla, dónde es débil, dónde es fuerte, dónde te puedes quedar de alguna manera atascado. Eso es un punto muy importante de cualquier metodología. Y por último, tienes que tener una estructura y una planificación para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer día a día y sobre todo qué es lo que tienes que hacer en el paso siguiente y cómo forma esto parte de un todo, ¿no? De una estructura y una que está planificada. Recuerda mi promesa de hoy para ti. Te ofrecía una estrategia paso a paso para potenciar en ti 3 recursos con los que vas a aumentar tu valor y optarás a mayores retos profesionales. Recuerda que mi promesa incluía un cómo anticiparte a otros profesionales que parece que te estén sacando del juego al tú no ser capaz de aprovechar las oportunidades que se te presentan. Además, te prometía que sabríamos cómo poner en valor toda tu experiencia y todo tu conocimiento para destacar sobre los demás en un entorno altamente y cada vez más competitivo. Además, mi promesa incluía el cómo saber qué puntos exactos debes potenciar en ti para progresar y convertirte en un profesional mucho más atractivo y que sea mucho más demandado por las empresas. Bueno, pues ya ves que lo único que necesitas es, en esencia, en primer punto, aplicar la ley fundamental para hacer realidad tu cambio. O sea, tienes que crecer tú para que tus resultados crezcan. O sea, tienes que ponerte en valor y multiplicar todo lo que tú eres y todo lo que sabes. Y así es como empiezan a llegar los resultados. Así es como empiezan a llegar los éxitos que vas buscando. Además, has de aplicar 3 factores multiplicadores, los 3 factores multiplicadores que potenciarán tu cambio. Es decir, tienes que saber lo que quieres hacer y cuándo hacerlo, tienes que saber explicarlo de una manera convincente a los demás y tienes que saber cómo puedes llegar a quienes van a hacerlo realidad contigo. O sea, tienes que saber con quién puedes hacerlo realidad. Y por último, esto está muy bien, pero a nivel de conocimiento se quedaría si no aplicas una metodología contrastada, que además te tiene que impactar, que te tiene que motivar y además que tiene que hacer que ese cambio a la larga perdure en ti, mucho más allá de simplemente cuando lo estás aprendiendo. Pues bueno, para realizar estos 3 cambios es lo único que necesitas para aumentar tu valor y sobre todo para optar a mayores retos profesionales. ¿Y realmente lo necesitas? ¿Realmente lo deseas? ¿Estás convencido realmente? Porque ahora que ya lo sabes, el camino empieza a partir de este mismo momento. Puedes recorrer este camino solo o quizás también seguir un método. Porque recuerda que frente a la soledad, las dudas, el quemazón que a la larga te agota y te lleva a abandonar tus sueños profesionales, un método siempre te ofrece, punto número 1, claridad y enfoque en tu proceso de mejora.
Muy importante. Segundo, una metodología que ya ha sido probada y comprobada que funciona. Y tercero, una estructura y una planificación que el paso a paso hace que no te pierdas y que termines llegando donde quieres llegar. Un método probado y puesto en práctica con éxito por más de 2.000 personas ya hasta la fecha. Te invitamos a nuestro método de transformación Recap para lograr dominar paso a paso esos tres recursos que son los que marcan la diferencia en tan solo ese 5% de los profesionales que tienen éxito, en tan solo ese 5% de personas que hacen que las cosas ocurran en sus vidas. ¿Cómo lo hacemos? Pues nuestro método está basado fundamentalmente en tres grandes etapas. Una primera etapa en la que siempre realizamos un diagnóstico previo de tus puntos fuertes y de tus puntos de mejora. Es decir, no podemos mejorar algo que no sabemos qué es lo que necesita y sobre todo cuáles son las cosas con las que tú vienes y cuáles son las cosas que necesitarías complementar para que realmente ponerte en valor y resultar mucho más atractivo en un mundo tan competitivo como el actual. Una vez tenemos claro cuáles son esos puntos fuertes y esos puntos de mejora, nos ponemos a trabajar y nos ponemos a trabajar con el contenido con vídeos y ejercicios en los 4 módulos que consta el método. Un primer módulo que le hemos llamado el reloj productivo para saber qué es lo que quieres hacer y los pasos que vas a necesitar dar para conseguirlo. Un segundo y un tercer módulo que tienen que ver con tu capacidad para desarrollar un mensaje y poder exponerlo de una manera convincente, que son los 2 módulos de presentología, la ciencia de las presentaciones, y un tercer módulo al que hemos llamado las claves de las redes sociales profesionales, que va a ser la manera con la que tú te vas a poder poner en contacto y brillar y hacer, digamos, que resalte tu marca personal con todos tus objetivos, con todos tus mensajes para poder llegar a esas personas que van a hacer que sea posible y van a hacerlo realidad. Y todo ello apoyado con unas reuniones de soporte, orientación y seguimiento que regularmente vamos a tener para el grupo de 10 personas que se van a poder de alguna manera apuntar, inscribir y formar parte de esta comunidad de desarrollo que vamos a poner a tu disposición. ¿Realmente lo deseas? O sea, ¿lo deseas realmente? Porque ahora tú sí que tienes una oportunidad. Es decir, ahora tienes la oportunidad de conseguir mejorar tu éxito profesional, tu carrera, tu trayectoria profesional. Y te vamos a ofrecer un regalo para que lo consigas. Es decir, tanto mi equipo como yo vamos a reservar un tiempo la próxima semana para hablar personalmente contigo sobre cómo puedes aplicar estas ideas a tu caso particular. Porque cada uno tenemos una situación, venimos con unos puntos fuertes, venimos con unas potencialidades, venimos con unos puntos a mejorar diferentes y cada cual vale la pena que lo analicemos porque no todo es para todos y sobre todo esta formación, este método no es aplicable para todo el mundo. ¿El costo? Pues bueno, este es nuestro regalo. Lo vamos a hacer gratis para vosotros. Durante la próxima semana vamos a establecer una conversación, o bien por Skype, o bien por una de la teleconferencia, o por WhatsApp, de alguna manera que podamos ponernos en contacto contigo y tratar de tú a tú analizar tu situación particular y poder decidir si realmente esto es para ti o no. Porque igual no lo es. Pero si lo es, te garantizamos que puede suponer un antes y un después en tu trayectoria profesional. ¿Para quién es este regalo? Pues bueno, debes estar, como decíamos, absolutamente comprometido con querer aumentar tu valor y optar a mayores retos profesionales durante el próximo año 2019. Porque si lo que deseas es simplemente probar y a ver qué me cuentan y a ver qué me dicen, lo vamos a ver rápidamente. Es decir, esto no es para ti. Buscamos profesionales altamente comprometidos y con la necesidad, con las ganas y sobre todo las ganas de morder para conseguir mayores retos profesionales en el próximo año. ¿Por qué estamos haciendo esto? Os te preguntarás. Dices, pues bueno, en esta llamada lo vas a ver, es decir, vas a ver que te ayudaremos a tener muy rápidamente claro qué es exactamente lo que puedes lograr en tu caso particular y qué pasos, cuáles son los pasos precisos que debes dar para alcanzar tus objetivos. Y dirás, oye, ¿y esto realmente, bueno,
¿Podemos? ¿No podemos? Bueno, pues si quieres que te ayudemos y si creemos, como decíamos, que tu caso tiene posibilidades de éxito, porque no todo el mundo está invitado a este tipo de formaciones, podemos invitarte a convertirte en uno de nuestros nuevos clientes que aceptaremos durante este mes. Si trabajáramos juntos, finalmente, te pondremos a trabajar exactamente con los mismos programas que hemos asignado a profesionales con éxito contrastado en más de 200 empresas hasta la fecha. Es decir, el plan de estudio que te proponemos está diseñado para alcanzar tus objetivos en un plazo de 22 semanas, pero que esperamos, sinceramente, por nuestra trayectoria y nuestra experiencia, que los primeros resultados ya sean visibles y los puedas contrastar a partir de la semana número 5. Eso sí, trabajaremos, pero desde luego el salto personal y profesional que vas a sentir va a ser espectacular. Si crees que puedes formar parte de este selecto grupo de 10 personas que van a formar parte de esta edición, haz clic en el link que tienes, porque las plazas son limitadas. Inscríbete aquí abajo.